Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y, en el colmo de la admiración, decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hola amigos y amigas, imaginémonos esta situación. Un mono en una planta ve un pez en el agua, el mono piensa: pobre animal, se está ahogando, y sin pensarlo dos veces, de un salto se mete en el agua para rescatar al pez. Y ahí está el mono en una rama de un árbol con el pez en la mano. Pasa un león y le dice al mono: ¿qué hiciste? El mono responde: se estaba ahogando, quise salvarlo, pero creo que llegué tarde. Lo que para uno es comida, es veneno para otro. El sol que permite ver al águila ciega al búho. Todos tendemos a pensar que lo que es bueno para nosotros es bueno para todos los demás. Antes de salvar a un pez de morir ahogado, entendamos al pez, escuchemos al pez. De eso se trata, de escuchar. El verbo escuchar aparece 1159 veces en el Antiguo Testamento y con frecuencia se refiere a Dios, que no es sordo, que escucha. Pero a diferencia de los hombres que muchas veces cierran sus oídos al clamor de los más pobres, el Señor está atento a las oraciones, a las lágrimas, a los gemidos de su pueblo. Zacarías acusa duramente a su pueblo. Dice Zacarías en el capítulo 7, se taparon los oídos para no oír, endurecieron el corazón como el diamante. La sordera en la Biblia es la imagen del rechazo a la palabra de Dios. Es una enfermedad grave, pero el Señor ha prometido curarla. Vamos al texto de hoy. Nos relata un episodio que solamente es narrado por el evangelista Marcos. Jesús tiene una discusión, recordemos el domingo pasado, una discusión con las autoridades religiosas de su pueblo acerca de lo que es puro y lo que es impuro. Va a tratar a los fariseos y a los escribas de hipócritas. Bueno, Jesús parece que se siente muy incómodo en todo esto. Y entonces parece que pega un portazo y se va a la región pagana. Ahí Jesús se siente quizá más cómodo entre ellos. Previo al texto que acabamos de proclamar, está el encuentro de Jesús con la mujer cananea. Allí entonces aparece, diríamos, esta, entre comillas, conversión de Jesús. Jesús que había ya intuido por acción del Espíritu que el Evangelio y el reino de Dios estaba abierto también a los paganos, Jesús confirma, gracias a esta mujer cananea, confirma esto que ya el Espíritu venía revelándole a Jesús. Y luego este encuentro de Jesús con el sordo mudo, que de alguna manera nos representa a todos nosotros. Frente a este texto, uno se queda un poco sorprendido por algunos detalles que son poco habituales. Jesús, en este caso, no cura al paciente como suele hacerlo solo con una palabra, sino que mete sus dedos en los oídos,
le toca la lengua con saliva, suspira, dice una palabra extraña y después de haberle desatado la lengua, le impone silencio. Su comportamiento pareciera recordar a los que ejercen la magia. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. En todos estos gestos de Jesús, podemos ver nosotros cristianos las realidades sacramentales. Los sacramentos son eso, son prolongación de la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. Los gestos, los símbolos, los signos, las palabras, todo evoca y provoca el don de Dios. La curación del sordo-mudo debe ser vista como una parábola de la curación que Jesús realiza hoy entre nosotros, como lo quiso hacer en su momento también con sus discípulos. Por eso el texto de hoy termina diciendo, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. ¿Por qué utiliza el plural, a los sordos y a los mudos? Porque se refiere a los discípulos y también a nosotros. Jesús quiere que sus discípulos se abran, que no queden encerrados en sus prejuicios nacionalistas, que entiendan que la salvación se ofrece también al mundo pagano. Los curadores de la antigüedad solían acompañar sus acciones curativas también con un poco de gestos enigmáticos. Jesús se adapta a la mentalidad de la gente de su tiempo, por eso lo vemos a Jesús metiendo los dedos en la oreja, tocando la lengua de este hombre. Ejecuta estos gestos curativos habituales, pero como veremos, les da a estos gestos un nuevo significado. Vamos a considerar ante todo el lugar donde el incidente ocurre. ¿Dónde estamos? Estamos en la Decápolis. Estamos en una tierra pagana. Y esta ubicación geográfica tiene un significado teológico, tiene un mensaje. El sordo-mudo que se presenta a Jesús, siendo un pagano, como acabamos de ver, representa a toda persona que todavía no se ha encontrado con Cristo. El escritor del Evangelio nos quiere hacer ver que los discípulos de Jesús están de alguna manera representados en este sordo-mudo. Pero hagamos otro pequeño paréntesis y pensemos en el mundo pagano, el mundo no creyente. Los paganos balbucean lo que la fe dice con claridad. Pensemos en los filósofos griegos, por ejemplo. Llegaron a decir algo sobre Dios. Luego, con la revelación judeocristiana, Dios finalmente sale al encuentro para darse a conocer en plenitud. Ahora pensémonos nosotros. También entre nosotros existe una situación de neopaganismo. Existe esta corriente que se llama la New Age o Nueva Era, que no es una filosofía, pero tiene elementos filosóficos, no es una ciencia, pero tiene elementos científicos, no es una religión, pero también tiene elementos religiosos. Frente a esta propuesta de la nueva era, que es una propuesta abarcativa porque toca todos los aspectos del ser humano, nosotros, así como con cierta tranquilidad, nos vamos pegando al pensamiento, nos vamos pegando a esta propuesta. Hemos expulsado a Dios y hemos dejado entrar a los dioses. A veces, personas que se confiesan cristianas utilizan, a veces yo diría sin pensarlo explícitamente, utilizan un lenguaje ambiguo, poco claro. Es como estar balbuceando. Por ejemplo, una persona cumple años y escribe en las redes, doy gracias al universo por estos años de vida. ¿No sería mejor decir, doy gracias a Dios? Porque al universo. Nosotros tenemos un Dios que entra en relación con el hombre, un Dios personal. De pronto esta propuesta desdibuja el rostro de Dios. Luego podemos decir, por ejemplo, te mando energía.
Si somos cristianos, podemos decir con convicción que el Espíritu Santo de Dios te dé fuerza. Cerremos otra vez más este paréntesis. En el Evangelio de Marcos, el sordo que tartamudea es la imagen de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y escuchar su Evangelio. Pero también indica a los que deliberadamente cierran sus oídos y no permiten que la palabra de salvación penetre en el corazón. Recordemos al profeta Zacarías en el capítulo 7, cuando dice el profeta que ellos no quisieron escuchar, no quisieron hacer caso, endurecieron su corazón como el diamante. Recordemos lo que dice el profeta. Jesús entonces, sanando al sordo mudo, proclama que a judíos y paganos se les abren los oídos y los corazones, todos pueden escuchar el Evangelio, recibirlo con fe y anunciarlo a los demás. Cuando se realiza un bautismo, en el ritual del bautismo, el sacerdote señala el oído y la boca del niño que se va a bautizar y dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar su fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Este texto que acabamos de leer tiene algunas referencias bautismales. El sordo mudo no se presenta solo a Jesús, sino que está acompañado por algunas personas. Es que para acercarnos a Cristo y escuchar de Él la palabra que sana, es necesario estar acompañados por alguien que ya ha conocido al Maestro. Los que acompañan a este sordo son los verdaderos ángeles custodios, aquellos que piden a Jesús, que rezan para que Jesús luego haga lo suyo. Yo diría, esta es la misión de los padrinos de bautismo: acompañar para que luego este niño pueda escuchar la palabra de Dios. Veamos un detalle del Evangelio. Jesús lo aleja de la multitud para realizar esta curación de este sordo mudo. Lo aleja de la multitud. 7 veces en el Evangelio de Marcos aparece el tema de que Jesús aleja o se aleja con alguien. Pero de esas 7 veces, 6 veces hace referencia a que Jesús se aleja o se aparta con sus discípulos, lo cual está indicando que Jesús, en este sordo mudo, quiere representar a sus discípulos. Bajo la figura del sordo balbuciente, el evangelista quiere representar la resistencia de parte de sus discípulos que no quieren escuchar. Luego podremos interpretar este detalle de alejarse de la multitud de otra manera. Puede entenderse que aquel que es bautizado es sanado de esta sordera, escucha la palabra de Dios y ya no pertenece a la multitud de los paganos, por eso es de alguna manera separado, no físicamente, sino porque lleva adelante una vida completamente nueva. Veamos ahora los gestos que realiza Jesús. Le mete los dedos en la oreja. El dedo de Dios lo encontramos en la Biblia. ¿Qué significa el dedo de Dios? Significa la fuerza que viene de Dios. Luego, la saliva que Jesús pone en la lengua de este hombre. ¿Qué es la saliva? En el tiempo de Jesús se pensaba que la saliva era un concentrado de aliento. Recuerda el aliento primero, el aliento de la creación. Dios sopló debajo de las narices el aliento de la vida, lo cual está llevándonos a pensar que Jesús realiza con este hombre una nueva creación, es una nueva criatura y por lo tanto puede hablar un lenguaje nuevo. Encontramos también este detalle del suspiro de Jesús. De esto se ha dicho mucho, que es este suspiro de Jesús. ¿Cuál es el significado de este suspiro de Jesús? Pensemos, por ejemplo, cuando los padres sienten que sus hijos no los quieren escuchar y los padres suspiran como de lamento.
Y este suspiro manifiesta el cansancio de Jesús, que quiere hacer ver que la propuesta del reino no es para algunos, sino para todos. Y luego la palabra que usa Jesús, efatá, es un verbo imperativo, dicho en lengua aramea, en arameo. ¿Cuál era la lengua que usaban los discípulos? Era el arameo, lo cual está indicándonos una vez más que en este personaje están presentes los discípulos. Jesús invita a sus discípulos a abrirse a una vida nueva, porque no solamente se abren los oídos, sino que tiene que abrirse el corazón de los discípulos a una propuesta nueva. El hombre se debe abrir a la propuesta de Jesús. Finalmente pensemos este hecho de la comunicación. La palabra es el instrumento privilegiado de la comunicación humana. Y aquí estamos ante un signo que Jesús realiza para invitarnos a renovar nuestros modos comunicativos. Pensemos que estamos en esta era de la comunicación digital. Pensemos, por ejemplo, en el uso de los elementos que tenemos a mano para comunicarnos. Pensemos en las redes sociales, las diversas aplicaciones que tenemos en el celular para comunicarnos. ¿Por qué se multiplican todas estas herramientas y elementos de comunicación? Dicen algunos que en realidad esto es un síntoma de que en el mundo contemporáneo cuesta llevar adelante la comunicación, por eso se inventan elementos de comunicación. Pensemos en el significado del diálogo. El diálogo muchas veces se convierte en un monólogo en dos partes. Hablo yo, hablas vos, hablo yo, hablas vos, pero luego cada uno sigue pensando la suya. Esto no es diálogo. En el diálogo ambas partes se construyen, ambas partes se enriquecen con lo que el otro está expresando. Luego pensémonos como iglesia. Deberemos ser una iglesia que escucha, que anuncia y que sirve, pero ante todo una iglesia que escucha. Y escucha también la voz de aquellos que no pertenecen estrictamente a las estructuras visibles de la iglesia. También a través de ellos puede Dios querer decirnos algo, Dios puede querer hablarnos. Luego, el hablar con claridad. ¿Qué significa la misión evangelizadora de la iglesia? La iglesia debe presentar con claridad, no solo balbuceando, sino presentar con claridad la propuesta salvadora de Jesús. Esa palabra no la podemos ahorrar, no la podemos detener. Ay de mí si no evangelizar. Por eso podemos terminar con aquella bonita expresión del obispo Angelelli, Enrique Angelelli, beato hoy, con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Hasta la próxima.